Bueno, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutos como para que se sigan sumando algunas otras personas que veo que se están conectando y ya en un par de minutos más damos comienzo a la charla. Sí. Bueno, si te parece, Miguel, empezamos. Vamos a ver que todos tengan silenciados sus micrófonos. Bien. Bueno, buenas tardes. Primero me voy a presentar. Yo soy María Noel Ruiz, soy la secretaria del Comité de Neonatología de la Sociedad de Pediatría de Rosario. Y en esta oportunidad nosotros como comité quisimos invitar al doctor Miguel Ariel para que nos hable un poco de lo que es el diagnóstico prenatal de las patologías que van a afectar a nuestros pacientes y que también van a tener incidencia en el diagnóstico, en el manejo y en la recepción de este bebé al nacimiento y que van a tener implicancias también tanto en su pronóstico durante la internación como en su seguimiento mediano y a largo plazo. Así que en esta oportunidad nos vamos a dedicar, en el marco de la Semana del Prematuro, al diagnóstico prenatal, cuándo y para qué, a cargo del doctor Miguel Ariel. Miguel, cuando quieras. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Esto no es protocolar, para nosotros es importante. Quiero contarles rápidamente, presentándome, que soy una rara avis del diagnóstico por imágenes, que se ha dedicado con exclusividad al diagnóstico en obstetricia, en ginecobstetricia, pero desde hace muchos años exclusivamente en lo personal a lo referente al diagnóstico ecográfico en obstetricia. Y así como vengo del diagnóstico por imágenes, debo decirle que pasé por muchas cosas, muchos eventos diagnósticos que fueron mudando, dado el gran avance de la tecnología a lo largo de estas décadas. No es necesario decir que a lo largo de estas décadas, porque la evidencia está, basado en la evidencia están las imágenes de estos webinars. Llevo muchos años en esto, lo cual no quiere decir que uno sea bueno, sino que tiene experiencia y que puede contar sobre todo en lo que ha sido el crecimiento de esta rama del diagnóstico, lo que ha sido el crecimiento de la ultrasonografía. Calculen ustedes que cuando comencé a hacer ecografía a fines del 80, 81, prácticamente no teníamos tiempo real en los aparatos de ecografía, y para mostrar que había vitalidad fetal, pasamos rápidamente nuestro transductor estático, como si fuera un torno de un dentista, para mostrar y decíamos, mire cómo cambia de tamaño el corazón, quiere decir que el corazón está latiendo. Y las madres nos decían, me va a decir a mí que está latiendo si no puedo ni dormir del lío que ocurren todas las noches. Pero nosotros estábamos contentos con eso porque empezamos a reemplazar esa trompetita de Pinar que los obstetras no la cambiaban por nada del mundo. Y bueno, y nosotros de esos momentos a lo que está ocurriendo en la actualidad, la verdad es que ha pasado mucha agua bajo el puente. Bueno, yo, como les dije, cuando me invitaron gentilmente desde vuestro comité de neonatología para compartir algo de lo que nosotros hacemos en la práctica, realizamos en la práctica cotidiana, como siempre nos sentimos muy halagados porque compartir desde otra especialidad la experiencia que finalmente va a hacer que nuestros pacientes tengan resultados más satisfactorios en cuanto a la evaluación de la evolución y de los eventuales tratamientos. Nosotros aprendemos mucho de las otras especialidades. Todo el mundo debe aprender mucho de las otras especialidades. Y como vamos a ver ahora, en todo lo referente a la medicina fetal, lo multidisciplinario es básico, fundamental, y no podemos prescindir del trabajo mancomunado, conjunto y diario en lo asistencial y en lo educativo, en lo académico, de todas las especialidades que participan en la medicina fetal. Un pequeño video para introducir mientras yo voy pensando en otras cosas, que seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, pero que no viene mal verlo.
Bueno, salí antes del video, lamentablemente. El video un poco hollywoodense terminaba esta animación con un recién nacido hermoso, pero no lo quería seguir haciendo tan largo. Ojalá nosotros, todas las gestaciones duraran 4 minutos, entonces ojalá para uno, nosotros no tendríamos trabajo seguramente, pero en esos 4 minutos que en realidad duran 9 meses, ahí nosotros tenemos que participar desde un comienzo. Por suerte, digamos por indicación del Comité de Neonatología, no mostré la previa a todo este asunto de la gestación porque estaba prohibido. Pero bueno, así como termina todo, y ojalá todo terminara con un recién nacido sano y normal, como pretendemos cada vez que nosotros estamos trabajando en esto. Y yo decía hace un rato que la medicina fetal es lo que nos convoca. Es una ciencia, una especialidad que, así como recién hablábamos del tiempo que venimos trabajando juntos, que no existía antes. Como concepto no era tal. Y a medida que el concepto del feto como paciente fue tomando impulso de distintos lugares del mundo, apareció la necesidad de la medicina fetal. Y fíjense que acá, esta es una definición de la Red Argentina de Medicina Fetal, una red que seguramente muchos de ustedes conocen y que está un poco motorizada por el doctor Mario Palermo de Buenos Aires y otros amigos, el doctor Aguirre de Corrientes, el doctor Sabino Filpugliese y mucha gente de todo el país, y ahora se están sumando, por más que sea Argentina, entre otros países, definen de este modo la medicina fetal como una rama de la obstetricia, y de arranque es un grupo que yo felicito, comparto y promuevo, pero que no comparto esta definición de medicina fetal. Yo creo que es una entidad multidisciplinaria donde todos tenemos una participación, por supuesto, incluidos los neonatólogos y los pediatras,
O sea que estamos hablando fetal cuando ustedes ya están atendiendo a alguien que no es un feto, pero que seguramente todo lo que pasó en esos 4 minutos largos de 9 meses, se van a tener que hacer cargo, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando el embarazo es de alto riesgo. También, como les explicaba, esta entidad ha tenido un crecimiento importantísimo en las últimas décadas, gracias, y en lo que nos corresponde a nosotros, al desarrollo del diagnóstico por imágenes, fundamentalmente de la ecografía, a la genética médica, que realmente hay una revolución creo que la última revolución en la medicina fetal está ocurriendo dentro de la genética médica, y por supuesto dentro de las posibilidades terapéuticas por el desarrollo de la cirugía endoscópica. La ecografía, que de lo que nosotros podemos hablar, nos permite visualizar el feto, tanto de su aspecto morfológico como lo que está ocurriendo desde el punto de vista fisiológico, y hoy en día, en función de que ocurran algunas entidades que necesitan tratamiento, además del tratamiento médico del que tenemos que discutir y vamos a discutir a lo largo de esta charla, también existe la posibilidad de que la ecografía, gracias al importante desarrollo de algunas, de la endoscopía fundamentalmente, de la fetoscopía, se pueden obtener, primero, muestras para análisis genético, como venimos haciendo hace mucho tiempo, y ahora el tratamiento intrauterino, como decía, a través de la fetoscopía, que es algo que vamos a desarrollar al final de la charla. Pero ¿por qué es importante que nos dediquemos entre todos, multidisciplinariamente, a la gestación, al embarazo, que no dura 4 minutos? Debido a que hay muchas causas que ya conocemos todos y de las que se tienen que hacer cargo en general los obstetras, pero también los neonatólogos, y nosotros somos unos partícipes no tan mudos, pero que a veces somos cómplices, que son los estados hipertensivos del embarazo, las hemorragias de posparto, complicaciones que tienen que ver con el aborto, parto pretérmino, las malformaciones y la restricción de crecimiento intrauterino. En la mayoría de estas entidades, los ecografistas o quienes hacemos diagnóstico prenatal tenemos que ver. ¿Sobre quién tiene que hacer ecografías del embarazo? Radiólogos, imagenólogos, obstetras, lo que nos interese, lo venimos discutiendo, yo que vengo, como les digo, de la imagenología, quien la haga bien y quien la haga con responsabilidad, está habilitado a hacerlo, quien se haya formado como corresponde, está habilitado a hacerlo. Y hoy disponemos de herramientas aplicables a la población general que nos permiten ir descartando algunas de esas entidades de las que hablábamos habitualmente para estar prevenidos ante una situación de riesgo, gracias a la posibilidad de realizar screening, ya sea para despistar o evaluar riesgos genéticos o cromosómicos, screening de parto prematuro, preeclampsia, y sobre todo de crecimiento fetal y evaluar la posibilidad de muerte fetal y otros aspectos que ocurren como complicaciones de la gestación. Por supuesto, como dijimos antes, para que nazcan niños vivos y que nazcan niños sanos, de los que ustedes se tienen que hacer cargo y que a ustedes les encanta que nazcan niños vivos y sanos. Y entonces, como dijimos que hay varias partes, hay un metodólogo que era Aaron Kominsky, que ustedes dirán, ¿quién habrá sido Aaron Kominsky? Un tipo que dijo, vamos por partes, y era Jack el Destripador. Así que vamos por partes. Es lo que decía recién, el feto como paciente. Ese concepto cambió el modo, sobre todo de los obstetras, en muchos de cuyos países hoy se denominan perinatólogos, el modo de evaluar el embarazo. Antes su paciente era la embarazada y fue cambiando, modificando esto hasta que el feto aparece como una entidad de que alguien se tiene que hacer cargo y evidentemente todos nos teníamos que hacer cargo, porque todo es una combinación de factores que hacen que para que ese niño nazca bien y sano, su madre tiene que estar sano y el ambiente tiene que estar sano, etc. Entonces nosotros como ecografistas arrancamos desde que antes de empezar a verlo, a ese feto, cuando a las pocas semanas por vía transvaginal ya empezamos a ver ese saco gestacional pequeño, minúsculo, intracavitario, y luego apareciendo el saco vitelino. Disculpen ustedes que para algunos de ustedes que por ahí están muy acostumbrados a estas imágenes, va a ser una pasada rápida y sin mucha explicación. Vemos el saco vitelino, el embrión, que ya lo podemos empezar a ver a los finales de la
quinta semana, pero predominantemente a la sexta. Más o menos a la sexta semana ya tenemos un embrión de 2 a 3 milímetros y podemos evaluar su latido cardíaco. Y si tiene 7 milímetros y no tiene latido cardíaco, ya sabemos que está detenido. Esto antes era impensado, pero hoy, por supuesto, yo no voy a mostrar las imágenes, las super imágenes de ecografía que hoy hay disponibles en el mercado, porque estamos viviendo momentos de pandemia con economías destrozadas en todo el planeta y voy a hablar, aspiramos a disponer de toda la tecnología que existe. Es lo que creo que corresponde y lo que la humanidad se merece, siempre tecnología para la medicina. Pero hablemos de lo que tenemos y fundamentalmente yo creo que tener un superauto y no saber manejarlo es lo mismo que tener un ecógrafo impresionante y hacer diagnósticos erróneos por no conocer como corresponde lo que uno tiene que realmente que hacer y es estudiar. Entonces, como le decía, el embrión que aparece con un puntito pegado al saco vitelino, evaluar el tamaño del saco gestacional, evaluar el ducto vitelino, el conducto vitelino y el saco, ver las características de ese saco, la ecogenicidad, comparar el tamaño del saco con el tamaño del embrión a medida que pasan las semanas. Y fíjense ustedes, como ya la semana 8 ya cambió todo. Y ustedes pueden ver en ese pequeño embrión, esa área anecoica negra en la cabeza fetal, ya puede uno empezar a investigar, ahí ese sarcombencéfalo, y ya en la semana 10, fíjense cómo ha cambiado ya rápidamente, si bien no son los 4 minutos que mostramos en el video inicial, sí, rápidamente vamos viendo modificaciones en la estructura anatómica fetal, primero embrionaria y luego fetal, de un modo muy notable. Y la tecnología nos ha permitido cada vez ver más estructura y reconocerlas con seguridad. ¿Y cuáles serían las indicaciones del primer trimestre? Bueno, primero confirmar el embarazo. Decir opinar sobre cómo está localizado, como está ante la presencia de un saco gestacional ectópico, por ejemplo. Confirmar la vitalidad, como dijimos recién, de ese embrión o de ese feto, o poder analizar las características de un embarazo fallido, inclusive a veces opinando sobre las eventuales causas. Y un tema importantísimo, sobre todo no diría una pandemia, por una epidemia de gestaciones múltiples, una por el avance de las técnicas de fertilización asistido y otras por motivos no muy conocidos, pero fundamentalmente debido a que aumentan la edad de las mujeres embarazadas también y se incrementó el porcentaje de gestaciones múltiples. Es un tema importantísimo sobre el cual no tenemos tiempo hoy para desarrollar mucho sobre la ecografía en la gestación múltiple, pero tenemos que saber que no cualquier ecografista, debería ser así, pero no cualquier ecografista puede hacerse cargo de la evaluación de una ecográfica de una gestación múltiple, porque las ecografías en el primer trimestre de la gestación múltiple nos permiten hablar de la corionicidad, y esa corionicidad va a condicionar, como ustedes muy bien saben, no voy a detenerme en esto, las probabilidades de riesgos de diverso tipo en esta entidad, sobre todo cuando estamos hablando de monocoriales. A medida que aumentan las complicaciones, aumentan muchísimo en las gestaciones monocoriales. Y si esa gestación múltiple no fue evaluada correctamente en el primer trimestre, podemos llegar al segundo trimestre sin tener bien definida su corionicidad, y por lo tanto nos vamos a estar alertas sobre las posibles complicaciones que son propias de la monocorionicidad. Y el tema fundamental es la valoración y asignación de una edad gestacional, que como bien vamos a hablar y desarrollar cuando hablemos de restricción de crecimiento intrauterino, determinar o datar, fechar correctamente una gestación en este periodo es fundamental para la evaluación futura de estas gestaciones. Y por supuesto ya podemos ir brindando información sobre la anatomía del embrión o del feto, debido a que ya pueden comenzar a presentarse anomalías bien evidenciadas y con diagnóstico posible en esta gestación, en este periodo tan temprano. Decía de las malformaciones fetales que podemos ver: anencefalia, holoprosencefalia ya desde muy temprano,
Y hoy inclusive podemos hablar de muchas estructuras encefálicas que se pueden ver con lo que se llama ecografía, que les dije que no iba a hablar, que no iba a mostrar imágenes, pero sí iba a hablar de ecografía de transparencia y otras cuestiones que realmente son, quienes lo vean parece de ciencia ficción, encefaloceles de gran tamaño, la pentalogía de Cantrell, que si bien no es tan común, estamos viendo, la gastrosquisis, que venimos hablando ya en Rosario desde hace mucho tiempo, y sobre todo con los cirujanos infantiles sobre esta patología muy común. Los onfaloceles grandes, ojo, hay mucho diagnóstico falso positivo de onfaloceles porque es el intestino que todavía no ha terminado de ingresar, que viene viajando por el cordón umbilical hacia el abdomen fetal y vienen. Ningún ecografista ha dejado de tener la posibilidad de ver asistir a una pareja tremendamente asustada por una patología que es onfaloceles, muy ligada a alteraciones cromosómicas, cuando en realidad estamos hablando solo de una eventualidad fisiológica que pocas semanas después desaparecerá porque estamos hablando nada más que del intestino. Y otras situaciones como el higroma quístico, anomalía de las extremidades, hidropesía, que se ve con claridad en el primer trimestre. Desde muy temprano podemos ver ya en la semana 11 una encefalia, en la semana 10 claramente higroma quístico, un grano falocel en la semana 12, gastrosquisis también en la semana 12. Bueno, entonces en el primer trimestre es fundamental para todo lo que dijimos antes, pero también estamos hablando de la probabilidad de realizar screening. El doctor Kypros Nicolaides, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen y ya lo han escuchado hablar, y bueno, ha sido candidato a la obtención del Premio Nobel de Medicina, pero creo que lo logró, pero como no lo logró, ahora hay una serie en Netflix en el mes de diciembre, creo, sobre la vida del doctor Nicolaides de Londres, de la Fetal Medical Foundation, que si ustedes lo encuentran, les invito a verlo, porque la verdad que lo que ha desarrollado en la medicina fetal ese hombre nos ha brindado tanta información que ha permitido que esta especialidad, como yo les decía, se ha convertido en algo de preponderancia mundial y con mucha importancia en la medicina. Entonces, la posibilidad de realizar screening. Hacer cribado de cromosomopatías y preeclampsias. Yo le decía que el doctor Nicolaides lo que ha hecho fundamentalmente es cambiar la pirámide, sobre todo ante la vista o ante el comportamiento de los obstetra, cambiar la pirámide de atención. Si muchos recordarán que antes los obstetras decían, bueno, yo estoy embarazada, y el obstetra decía, bueno, mira, vení, yo te evalúo una vez y después vení en el segundo trimestre y te voy a empezar a aumentar la frecuencia de consultas en el tercer trimestre cuando ya estemos cerca del parto o cesárea. Y realmente esto cambió. ¿Qué podemos hacer si había un problema en el tercer trimestre? Un problema que pudimos haber detectado en el primer trimestre. Entonces esa pirámide de estudio fue modificándose para comenzar a estudiar tempranamente, como estuvimos viendo, pero fundamentalmente hacer cribados de cromosomopatías, evaluación y fechado obstétrico y preeclampsia en el primer trimestre en las semanas 11 a 13.6. Medimos la longitud cefalonalga y tenemos marcadores de neoploidía que ya todos ustedes lo conocen, la translucencia nucal y otros marcadores de menor importancia que la translucencia, pero considerados importantes, como el hueso nasal, el ducto venoso y la posibilidad de una regurgitación tricuspidia. Y también entonces en ese mismo momento hacer un estudio de las arterias uterinas para ver mayor o menor riesgo de preeclampsia y otras complicaciones hipertensivas del embarazo. Entonces, cuando a estos marcadores de aneuploidías le sumamos marcadores bioquímicos como PAP-A y FRI-beta, nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama un test combinado y de este modo acercarnos, como ya vamos a ver, a un riesgo más real de la probabilidad de una aneuploidía. Y también utilizamos, como también vamos a ver luego, estos marcadores bioquímicos más el Doppler de la arteria uterina para hacer un cribado de preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. Como les dije, la edad gestacional ideal para hacer estos estudios entre la semana 11 y 13.6. La mayoría de los programas en los que uno puede estar acreditado para hacer cálculos de riesgo de aneuploidías o de preeclampsia
como les dije, los programas internacionales abarcan un tamaño fetal de la semana 11 a la semana 13.6, que es cuando mide de 45 milímetros a 84 milímetros. A mí no me gusta este término longitud cráneo, que es rabadilla, porque rabadilla no es nuestro, sino cefalocaudal, longitud cefalocaudal, que es lo que ustedes también están acostumbrados a ver en nuestros informes. Ahí no podemos ni antes ni después. Lamentablemente vemos estudios hechos aún en nuestro medio, y no, ni el más mínimo ánimo de hacer críticas a centros o a colegas que se dedican a la ecografía, pero es imposible aceptar que antes o después de este periodo nosotros hagamos un cálculo de riesgo, sino hablar así nomás a la ligera sobre lo que pudiera estar ocurriendo. Entonces, ¿qué es un screening? Primero, es una aplicación sistemática de una prueba en la población general para identificar individuos con riesgo suficiente para una enfermedad que justifique la realización de estos estudios, con el objetivo de proporcionar una información y optimizar una atención prenatal y tener buenos resultados, ya sea tanto para la madre como para el feto. Decíamos que una de las cosas que podemos ver en el primer trimestre es detectar malformaciones congénitas tempranas. Y la importancia de detectar es porque tenemos en cuenta que más o menos un 5% de los recién nacidos vivos pueden llegar a tener una malformación congénita. Y, según algunos reportes, es la segunda causa de muerte pediátrica en nuestro país. Obviamente, importante causa de discapacidades, algunas con mal pronóstico, pero algunas con una probabilidad de una eventualidad terapéutica paliativa de algunos de sus males. Estas anomalías congénitas, a las que nosotros habitualmente nos podemos dedicar desde la ecografía, son las estructurales con anomalías mayores, ya que algunas menores podemos no estar evaluándolas y otras funcionales no son patrimonio del ultrasonido. Entonces, desde la RENAC, que son nuestros amigos quienes están integrándolo y que saludamos, felicitamos y agradecemos su trabajo, que es la Red Nacional de Anomalía Congénita de la Argentina, establecen y evalúan en nuestro país las causas de las anomalías genéticas, de las anomalías o los defectos congénitos, perdón, muchas de las cuales son de origen genético, ya sea cromosómico, monogénico, o ya sean multifactorial, ambiental, etc. Se dedican con mucha atención, y cualquier consulta de paso les comento para aquellos que por ahí no tienen mucha relación con ellos, que los ubiquen cuando sospechan que algún agente teratogénico ha tenido alguna influencia causal en la presencia de alguna anomalía. No dejen de consultarlos, son muy buena gente, están siempre predispuestos y tienen toda la información como para dar con la tecla sobre el diagnóstico y pronóstico. Entonces, para el cribado, nosotros recuerden que antes nos manejábamos para saber si un feto tenía una probabilidad de neoplodía con el dato de la edad materna. Esa edad materna nos daba una probabilidad de alrededor del 30%, nos acercaba, lo que fue mejorando luego con las décadas ya lejanas, de incorporación de la alfa-fetoproteína, por ejemplo, entre la semana 15 y 18, siempre todo era tardío, por otro lado. Y cuando desde el doctor Nicolai, desde Londres, de King College, empieza a notificar que la translucencia nucal obtenida ecográficamente entre la semana 11 y la 13.6 era de utilidad para el cribado de las aneuploidías, entonces ahí comienza a aumentar la importancia de esta metodología ecográfica como screening. Aumentamos el porcentaje. Cuando se le agregó posteriormente la probabilidad de hacer una combinación de este marcador ecográfico como la translucencia nucal más el factor de la edad materna con free beta y PAP-A en suero materno, también entre la semana 11 y la semana 13.6, fíjense cómo fue aumentando la fiabilidad y el valor predictivo, positivo, etcétera, de esta metodología. Luego aparece un marcador que es el hueso nasal, sigue sumando, y sumados todos los elementos,
llegamos a un 95% de probabilidades de detectar o de sospechar un riesgo aumentado de una aneuploidía. Fundamentalmente estamos hablando de síndrome de Down, trisomía 13, trisomía 18, etc. Por supuesto, estamos hablando ya de todo esto en la era del ADN fetal, que a mí me gusta decir ADN prenatal, dado que desde el punto de vista biológico, en realidad estamos evaluando ADN de la placenta en suero materno, más que fetal. Entonces, en esta era, recuerden ustedes, y ese tema no lo voy a desarrollar porque sería por lo menos eso 2 horas hablar nada más que de ADN. ADN prenatal, recuerden y digan cuando hablen con sus pacientes, o bueno, esto lo deberían hacer los obstetras, pero cuando ustedes hablan, cuando los consultan también, porque ustedes lo consultan cuando ya ecográficamente fue detectada una anomalía morfológica, recuerden que ADN no es un método diagnóstico, es otro método de screening. Como dicen mis amigos del Hospital Italiano de Buenos Aires, es la Ferrari de los screening, pero no es diagnóstico. Y aprovecho, ya que estamos en este tema, para decir que no cualquiera puede leer un resultado de ADN, vamos a decirle fetal para el que ustedes están acostumbrados, de ADN fetal, porque hay falsos negativos, hay falsos positivos y hay algunas explicaciones de por qué eso ocurre, que eventualmente ustedes pueden, quienes deseen, ingresar a la página de Medigen, que es una entidad nuestra en la ciudad de Rosario, donde nos dedicamos fundamentalmente a la medicina fetal, desde el punto de vista diagnóstico exclusivamente, fundamentalmente con una pata ecográfica, genética y de laboratorio especializado. Y gracias a Dios contamos con el apoyo de la doctora Carboniani en el departamento de genética, que nos permite interpretar aquellos estudios sobre los cuales podemos tener ciertas dudas, cuando todo el mundo cree que por el precio que tiene el estudio hoy en día, debería ser resolutivo, y vuelvo a decir, es un método de screening. Continuamos. Entonces, la translucencia nucal es el mejor marcador temprano para despistar aneuploidía, y es una colección de líquido por debajo de la piel que está en todos los fetos y se evidencia como una zona anecoica, es decir, negrita para ustedes, entre la piel y la columna y el cuello fetal. ¿Y por qué se producen? Puede ser por varias causas, por alteración de la matriz celular, un drenaje venoso anómalo, puede haber anemia, disfunción cardíaca fundamentalmente. Y por supuesto, no se presenta solo en aneuploidías, sino en varias entidades, otro tipo de malformaciones fetales. De ahí la importancia de realizar siempre este estudio y en la medida de lo posible realizar siempre combinado. Sé que en los ambientes hospitalarios esto es una complicación, pero vamos a hablar al final de todo lo que está ocurriendo. Esto es como debe medirse una translucencia nucal en líneas generales. Hay algunos elementos dictados por la Fetal Medical Foundation u otras redes, otras instituciones, perdón, donde debe medirse correctamente la colocación de los calipers, la colocación del perfil fetal, la magnificación, etcétera, para que consideremos que estamos midiendo como corresponde. No se olviden, bueno, aquí vemos uno normal, que fue el primero que mostré, y uno francamente aumentado, en un feto hidrópico, por supuesto, una exageración. Lo que ocurre es cuando estamos en un límite, en un borde, no este caso extremo, y ahí sí que tenemos que ver que no ocurra esto, que se esté midiendo como corresponde. Porque si el feto está flexionando o hiperextendiendo la cabeza, nos modifica completamente el tamaño de esa translucencia nucal y por lo tanto la valoración del riesgo se va a modificar y estamos a veces en límites que no se justifican de ningún modo. Quiere decir que esto es un método totalmente operador dependiente, por lo que corresponde que todos los ecografistas estén acreditados a cualquier programa, ya sea Fetal Medical Foundation, Fetal Test, etc. Entonces, eso es importantísimo. Nos encontramos todavía, y en nuestro medio, con fetos que no han sido bien evaluados, la gente viene muy asustada, o por otro lado, vienen muy tranquilos cuando en realidad debían haberse asustado, porque uno ve en las fotos
que había una traslucencia nuclear aumentada, o al revés, vienen, la traslucencia nuclear nos da no sé qué, queremos hacer una punción, queremos hacer ADN fetal, bla, 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 y bueno, lo que ocurre es que no está bien realizado el estudio, parece una cosa sencilla, y de hecho lo es, pero hay que dedicarle atención, y es como todo, cuando hablamos de medicina fetal, imagínense, yo les contaba que vengo del diagnóstico por imágenes. Empecé haciendo mielografías para ver si había una hernia de disco. Hacía, en mi residencia, hacía artroneumografía para ver si había un menisco roto en la rodilla. Arteriografía para detectar aneurismas, hemorragia, lo que fuere, ver las carótidas. Claro, de la resonancia magnética nuclear, todavía que me fui tempranamente a Estados Unidos a ver cómo era esa metodología, y no sé si para bien o para mal, pero bueno, yo estoy contento con la especialidad que tengo, pero no me cautivó, todavía no estaba ni autorizada por la FDA, entonces fíjense cómo fue cambiando. Entonces, ¿cómo puede hacer hoy ahí es donde yo, que defiendo la especialidad de diagnóstico por imágenes, digo, bueno, pero cada uno tiene que hacer lo que sabe. Yo no puedo hacer una ecografía de manguito rotador porque me suena más como una estructura que forma parte del motor de un automóvil que de un cuerpo humano. Y entonces creo que tal vez hay alguien muy genio que pueda hacer todo. Bueno, pero esto, la medicina fetal es un tema muy especial. Y quiero decirle, para volver, que una traslucencia nuclear aumentada no significa siempre que el feto es cromosómicamente anormal. Más o menos el 30% de la cardiopatía congénita también tiene presente una traslucencia nuclear aumentada. Puede haber otros efectos estructurales, como recién dije, como displasia esquelética, hernia diafragmática congénita y un montón de síndromes genéticos que tienen traslucencia nuclear aumentada. Y aproximadamente 2/3 de los fetos con traslucencia nuclear aumentada tienen cariotipo normal. Ese es un tema importantísimo. Y de ese porcentaje que tiene un cariotipo normal, hay que saber que un 10 a un 15% pueden tener una anomalía morfológica que la vemos en la ecografía del segundo trimestre. Y un 90-95% de los fetos que tienen cariotipo normal y una morfológica normal no van a tener nada. O sea que tampoco tenemos que estar asustando a la población con la metodología de screening disponible. Sin embargo, hay un 5% de estos que pueden tener una anomalía que no se diagnosticó en la morfológica o que tiene un síndrome genético que se vio en el parto y que no lo vimos nosotros antes. Entonces aparecieron otros marcadores como el hueso nasal. El hueso nasal es importantísimo, ahí cambió mucho. Cuando nosotros, en realidad, el tema es cuando, si lo vemos, bueno, está, pero sabemos que hay un 2% de los fetos, vamos a decirlo así mejor, que cuando en la semana 11 a 14 hay un 60%, un 70% de los fetos que pueden tener trisomía 21 y entonces no va a estar visible el hueso nasal. Y hay un 2% de los fetos normales que pueden no tener bien desarrollado, ya sea ausente o hipotrófico, su hueso nasal. Ese es un tema importante. El hueso nasal puede estar entonces ausente, como dije recién, en 2% de los fetos euploides, 60-70% en fetos con trisomía 21. En la mitad de los fetos con trisomía 18 y más o menos también la mitad de los fetos con trisomía 13. En aquellos que tienen monosomía X no interviene la probabilidad de hueso nasal ausente. El ductus venoso es otro de los marcadores fundamentales. El ductus venoso es una estructura vascular que conecta la vena umbilical con el vestíbulo venoso subdiafragmático justo debajo de la aurícula derecha. Y tiene un papel importantísimo porque dirige sangre oxigenada al cerebro fetal. Esa onda, como ustedes la ven ahí, no tiene por qué saber, pero fíjense, una onda normal arriba y una onda patológica abajo con flujo reverso. Cuando nosotros tenemos que suman en el programa que uno va incorporando datos, que va viendo en la ecografía, una traslucencia nuclear aumentada, un hueso nasal ausente o hipotrófico. No les voy a hablar de los detalles, cuándo es para nosotros hipotrófico, un hueso nasal y eso, porque eso es para ecografistas o eventualmente para obstetras, y los neonatólogos no tienen por qué imbuirse de toda esta terminología o estas características que son técnicas nuestras. Pero y además tenemos un flujo reverso del ductus venoso, bueno, van creciendo y aumentando claramente la probabilidad de aneuploidías.
La regurgitación tricuspidia también, cuando la sangre pasa a través de la válvula tricuspidia, habitualmente hay una onda característica que nosotros nos damos cuenta cuando es normal, lo vamos viendo ahí, cuando, fíjense en las imágenes de abajo, hay una regurgitación con un flujo reverso, y esa regurgitación tricuspidia, que tal vez no tenga, primero que no es tan fácil de obtener como los otros marcadores que yo le conté recién, por lo menos para nosotros que nos dedicamos a esto, y todos los días vemos varias pacientes haciendo esta evaluación, sí, pero para quien hace ecografía obstétrica todos los días, no exclusivamente se dedica a esto, puede no ser tan sencilla la obtención de estos registros flujométricos. Entonces, tenemos que saber que un porcentaje alto puede desarrollar luego, o mejor dicho, ya lo está desarrollando, pero luego nosotros lo visualizaremos a los efectos cardíacos. La mitad más o menos tiene probabilidad de tener trisomía 21, y hay otras infecciones, afecciones que también pueden tener presente una regurgitación tricuspidia. Bueno, decía recién que lo más importante es, más importante aún que evaluar todos estos marcadores ecográficos, si tenemos la posibilidad de combinarlo con marcadores bioquímicos como PAP-A y fracción libre de HSG, en el mismo momento de que se hace el estudio ecográfico, aumenta la sensibilidad y la especificidad del screening. Fíjense que en la trisomía 21, si tenemos aumentada la translucencia nucal, aumentada la fribeta, disminuida la PAP-A, y bueno, seguramente nos va a dar alto riesgo y tendremos que tomar una resolución, probablemente con alguna metodología invasiva que ustedes ya conocen, y así también ocurre con otras trisomías para llegar a un diagnóstico de certeza. Vamos a seguir con otras cosas. Bueno, también en el mismo momento que se hace este screening, podemos encontrarnos que hay otras malformaciones mayores que vienen a hacerse un screening, pero nos encontramos que tiene omphalocele, o megavejiga, subclavia aberrante, o holoprosencefalia, o anomalía en cualquiera de estas otras estructuras anatómicas que están a la izquierda. Como se ve ahí, una megavejiga, un corte transversal con un ventrículo único, un monoventrículo, una holoprosencefalia, como vimos hace un rato, un omphalocele, etc. Y entonces tenemos que evaluar ese resultado del screening. Bajo riesgo son afortunadamente el 90% de los pacientes que vienen a hacerse estos estudios. Cuando hay un riesgo intermedio o un alto riesgo está la posibilidad de hacer una biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis, o hoy en día el NIP, de esto que le hablaba de ADN prenatal, que el NIP, ustedes saben que se puede hacer desde la semana 10, 11 más o menos, semana 11, para obtener buenos resultados. Cada vez se está extendiendo, hay más pacientes que se realizan estos estudios. Les dije que no iba a hablar de esta cuestión porque es muy larga. En la vellosidad de coriales ya podemos empezar a hacerlo alrededor de la semana 12. La amniocentesis recién la podemos empezar a hacer para evitar complicaciones técnicas de la semana 16. Y si bien ofrecen tanto la amniocentesis como la biopsia de vellosidades coriales similares resultados desde el punto de vista diagnóstico, el tiempo en que se realizan en la gestación estas prácticas diagnósticas es diferente, y entonces si tenemos alguien que tiene la practicidad para obtener material en vellosidades coriales, por supuesto que va a ser mejor, porque por otro lado los resultados de la amniocentesis demoran más tiempo, etc. Vamos a continuar. Bueno, y como les decía, entonces uno incorpora todos los datos en un programa y nos va dando, cada uno, en este caso es de la Fetal Medical Foundation, yo trabajo con Fetal Test, y el resto de nuestro staff trabaja con la Fetal Medical Foundation, en Medigen, y entonces hacemos un cálculo de riesgo para tomar una determinación sobre las diferentes trisomías como habitualmente nos ofrecen los programas. Entonces, importantísimo que este simple corte bien realizado en semana 11, 13.6, que es este corte de arriba, nos permite ver el hueso nasal. De paso vemos el paladar, que a veces vemos interrupciones o anomalías, y ese perfil fetal a veces ya nos da la pauta de alguna patología facial, como paladar hendido u otro tipo de anomalías en la cara.
Evaluamos también en el mismo corte, el mismo tipo de corte, el ductus venoso, la regurgitación tricuspidia, la translucencia nucal, por supuesto, como principal marcador. Sin embargo, todavía hay muchas pacientes que no llegan, no acuden a tiempo a realizarse este tipo de estudios. No entrar en pánico con la paciente, o la gente a veces viene y dice, estoy de 14.1, me quiero morir, no me pude hacer los estudios. Bueno, no es para tanto. Se realizan, probablemente a lo mejor no podemos hacer curvas, no le vamos a mentir al programa, no le vamos a medir de menos para poder ingresarlo en el programa, pero vamos mirando todos los marcadores y podemos tranquilizar al obstetra, fundamentalmente a la embarazada y también al obstetra, sobre que en realidad no estamos viendo nada. Si bien vemos que no podemos hacer curvas de riesgo, podemos evaluar tranquilamente y decir que todo lo que vemos es normal, que no tiene translucencia nucal aumentada, que tiene hueso nasal, que el ducto venoso fetal está normal, que no tiene regurgitación tricuspidia. Y entonces aprovechamos el mismo momento para, como dije antes, hacer un Doppler de las arterias uterinas. ¿Para qué? Para hacer un screening de preeclampsia. Como bien dijimos al comienzo, todas las alteraciones hipertensivas, toda la patología hipertensiva en el embarazo, en la gestación, son una de las principales causas de morbimortalidad materno-fetal en todo tipo de países. La OMS la considera la segunda causa de complicación materna luego de la hemorragia postparto. La preeclampsia sigue aumentando la frecuencia a pesar de todo esto. Todos los trabajos hablan de que ha aumentado la frecuencia. Sin embargo, probablemente las complicaciones han disminuido. Y es un síndrome, en realidad es un síndrome que se imbrinca, como ya lo veremos, con la restricción de crecimiento. Está todo relacionado. Antes teníamos todos compartimentos estancos y hoy ya sabemos que todo se relaciona, todos los aspectos vasculares y que tiene que ver con la placentación, como veremos, tienen una incidencia en la repercusión fetal a corto o a largo plazo. Prevenir la preeclampsia, predecir y prevenir la preeclampsia es de sumo interés para todas las sociedades relacionadas con la medicina fetal en el mundo. Por lo tanto, en el 2019 la FIGO estableció directrices para todo el mundo para combatir la preeclampsia, y esa incidencia que yo dije que sigue en aumento es porque todavía muchos de estos screenings de preeclampsia recién están comenzando a difundirse, aunque venimos escuchando hace años de esto, pero recién están comenzando a difundirse. De hecho, nuestra ciudad también está comenzando recién a realizarse de un modo como corresponde, responsable y también acreditado por los diferentes programas para hacer que esta patología disminuya. Por supuesto, habría que clasificar esta entidad como precoz cuando se inicia antes de la semana 34. Va a ser muy diferente una preeclampsia precoz o una preeclampsia tardía después de las 34 semanas. En relación al nacimiento, puede ser antes de la semana, o sea, de pretérmino o de término, antes de que el nacimiento ocurra, antes de la 37, después de la 37, y puede ser leve en función de cómo se van presentando la sintomatología habitual que todos ustedes conocen, y yo no tengo por qué entrar a describir como una ecografita, creo que sería una falta de respeto, o una preeclampsia grave. Por supuesto, el origen está de la temprana en una inadecuada placentación, es decir, cuando no ha habido una invasión trofoblástica de las arterias espiraladas a tiempo y como corresponde, existe mayor probabilidad de que la impedancia en el flujo de las arterias uterinas esté modificada y esa placenta no sea normalmente oxigenada en los trimestres que corresponden. Por supuesto, se habla de que en esa disfunción placentaria, que como dije, trae como consecuencia trastorno hipertensivo, como trastorno en el crecimiento fetal, se imbrincan, se mezclan, y para eso hay una predisposición materna que es debida fundamentalmente a una placentación anómala. Y el riesgo de restricción de crecimiento, muerte fetal y muerte materna en relación con la preeclampsia está inversamente relacionada con la edad gestacional.
Hay muchos factores de riesgo de la preeclampsia que todos ustedes conocen: nulliparidad, gestaciones múltiples. Ya vamos a hablar de preeclampsia en embarazos previos, hipertensión crónica, diabetes pregestacional, diabetes gestacional, trombofilia, etcétera, otras patologías. Y hoy en día sabemos que si estamos diagnosticándolo precozmente, fíjense que todos los trabajos que estamos mostrando, quiero agradecerle a todos a los ecografistas de nuestro staff, eh, con los que habitualmente charlamos y tenemos talleres, y de hecho hemos tenido 15 webinars cuando esta pandemia nos trajo la imposibilidad de reunirnos. Empezamos a hacerlo virtualmente, y hemos tenido creo que 4 reuniones internacionales y el resto nacionales con los mejores referentes, y nuestros talleres, que eran muy caseros, pasaron a tener una relevancia diferente. Y así que les agradezco a todas las médicas y médicos del staff de Medigen por toda la información, la bibliografía que habitualmente me brindan, etc. Fíjense que todos los artículos son de 2017, 2018, 2020. Y entonces esto ha permitido que, detectándolo precozmente, exista la posibilidad de un tratamiento. Y uno de esos tratamientos para la preeclampsia, por supuesto, es la posibilidad de la administración de aspirina, que deberá ser siempre antes de la semana 16, preferentemente antes de la 16, hasta la semana 35, 36 aproximadamente, y se ha modificado claramente la posibilidad de riesgos de esta entidad. Entonces, ¿por qué es importante hacer un screening de preeclampsia? Primero, para identificar esos pacientes de riesgo, para, como dije recién, aplicar intervenciones preventivas, como puede ser la administración de aspirina. Por otro lado, establecer un seguimiento personalizado, ecográfico y clínico y bioquímico de esa paciente, y además para tener una aproximación epidemiológica general, regional y mundial sobre esta entidad. Para llegar a este diagnóstico no basta con la ecografía, con el Doppler de arteria uterina, sino que hay varios elementos. ¿Qué hacemos? Nosotros en Medigen estamos haciendo este screening de preeclampsia, hay médicos a cargo de obtener toda esta información y dar información sobre el riesgo. Por ese motivo, nuestros médicos están acreditados para realizar screening en los programas internacionales. Se realiza una entrevista, una anamnesis, evaluando antecedentes y factores de riesgo, un examen físico con la toma de la tensión arterial media, evaluar el peso, la talla, y aprovechamos para utilizar los factores bioquímicos. Los factores bioquímicos son PAP-A y factor de crecimiento fetal. El factor de crecimiento fetal está disponible. Ocurre que es caro, no está tan disponible. Sin embargo, PAP-A nosotros lo utilizamos para realizar el screening de aneuploidía. Entonces, esos mismos valores los incorporamos, que fueron realizados en el mismo momento, semana 11, 13.6, lo utilizamos, los valores de PAP-A por ahora. Cuando todo sea más barato en el mundo, podemos empezar a usar factor de crecimiento fetal. Existe, está, pero por ahí no está tan disponible, por ahí las obras no reconocen, no pagan esto, y entonces, bueno, hagamos lo que tenemos disponible para llegar a resultados muy similares. Y la ecografía, como dije. Entonces, este es un screening combinado de preeclampsia. Voy a avanzar un poquitito porque me parece que me estoy atrasando. Hay que recordar entonces que las mujeres que tuvieron preeclampsia en el primer embarazo tienen probabilidad 10 veces mayor de desarrollar preeclampsia en un segundo embarazo. La toma de la presión arterial no es cualquier toma de presión arterial. La presión arterial media es sensible en predicción de la preeclampsia, es más sensible, perdón, que la toma de la sistólica o diastólica aisladas. Por supuesto que si lo usamos como un único marcador, es un aporte desde el punto de vista clínico. Ahora, ya cuando la coordinamos con otros factores maternos, va aumentando la probabilidad de llegar, desde este punto de vista combinado, a mejores resultados. Si además le sumamos un marcador no invasivo, como es el Doppler de arteria uterina, entonces nos vamos acercando claramente a la probabilidad de que esa paciente tenga desarrolle preeclampsia. Veníamos hablando de Doppler de arteria uterina, pero si la utilizamos el Doppler de arteria uterina, como venimos haciéndolo hace un tiempo, sola, tiene un bajo valor predictivo positivo. Sirve, lo hacemos. De hecho, venimos diciendo todos los días, cotidianamente hacemos Doppler del primer trimestre, aunque no nos piden un screening combinado. El screening combinado
con los marcadores de laboratorio, con la toma de presión y el anamnesis, recién estamos empezando a usar desde hace pocos meses, le diría, en nuestro medio. Habrá otras instituciones que lo hacen. Yo creo que así vamos a llegar cada vez a obtener resultados más coherentes. Hay técnicas para medirlo como corresponde. También vemos que así como la translucencia nucal se mide de cualquier modo, la obtención de los registros, si bien no es nada del otro mundo, pero la obtención de los registros Doppler de las arterias uterinas debe ser correcta, con algunos aspectos técnicos especiales, y también es muy operador dependiente. Estas son las ondas que nosotros debemos tener para decir que está realizado adecuadamente un estudio para screening combinado de preeclampsia con el Doppler. Y el laboratorio, como les dije, probablemente el mejor marcador sea el factor de crecimiento fetal, pero nosotros con la PAP-A sabemos que si está disminuido el paciente, que va a estar disminuido el paciente que luego van a hacer preeclampsia, sobre todo combinado con todo lo otro. Y cuando no tenemos la posibilidad de tener factor de crecimiento fetal, si se lo sumamos al screening con todos los otros elementos que ya dijimos, va a mejorar la performance. Y la ventaja es que lo hacemos en el mismo momento que hacemos el screening de nucleodía. El mismo día viene y se hace todo a la paciente. ¿Y para qué sirve? Para que se pueda utilizar aspirina. Ustedes saben que hay un trial mundial que es el ASPRE, donde no queda ninguna duda del empleo de la aspirina como tratamiento y la prevención de las complicaciones de los fenómenos hipertensivos en el embarazo. Esto estuvo todo coordinado por el doctor Daniel Ronlik, con quien hemos estado todo este año comunicados porque iba a ser parte de un congreso en nuestra ciudad de Medigen, obviamente estamos hablando de embarazo, pero abortado por la pandemia. El doctor Daniel Ronlik, que estuvo muchos años en la Fetal American Foundation y ahora actualmente vive en Australia y trabaja en Australia. Y nos podemos comunicar claramente porque nos entiende, porque es de origen brasileño. Bueno, esto está, no voy a hablar de tratamientos, pero la aspirina, entonces, como dije, 150 miligramos. Esto ya no es un tema de los ecografistas, pero para que ustedes sepan que esto es lo que realmente se necesita utilizar para disminuir los riesgos. Vamos a seguir. Entonces, tener muy en claro que la preeclampsia es un síndrome florido cuya gravedad de complicaciones es directamente proporcional del inicio del síndrome, cuando aparece. A medida que una preeclampsia es precoz y se inicia tempranamente, bueno, puede ser complicado, pero ya nos alertó de que debemos efectuar un tratamiento, entonces podemos instaurar un tratamiento preventivo y reducir su incidencia y sus complicaciones más severas. Vamos a continuar un poquito. Bueno, pasamos al segundo trimestre. Ustedes dirán, uy, faltan 2 trimestres, vamos a apurarnos entonces. Entonces acá tenemos que volver a hacer la ecografía morfológica, que fundamentalmente preferimos nosotros que no sea antes de la semana 20, porque en la semana 20 ya tenemos todas las estructuras anatómicas fetales bien desarrolladas, y por otro lado hay algunas modificaciones en la hemodinamia fetal que nos permite ir viendo, y en las curvas de crecimiento fetal que nos permiten ir viendo que podemos estar ante la presencia de alguna patología, ya sea del crecimiento, o ver completas ya las estructuras anatómicas fetales, como por ejemplo el cuerpo calloso, que se termina de formar entre la semana 20 y 21, y entonces no podamos decir luego, ah, no, pero todavía no estaba desarrollado, lo hicimos un estudio muy temprano. Obviamente, si necesitáramos realizar una ecografía morfológica porque alguna alteración ya fue observada en un estudio ecográfico previo, se puede realizar. Volvemos a evaluar las arterias uterinas porque en muchas oportunidades, no es que vamos a hacer nuevamente el cribado de preeclampsia, pero vamos a evaluar las arterias uterinas porque algunas arterias uterinas que estuvieron normales en el primer trimestre pueden empezar a comenzar a darnos alteración o modificar sus velocidades de flujo en el segundo trimestre, y entonces es una alerta de algo que está ocurriendo tardíamente. Y parto prematuro con la cervicometría, que es la medición del cuello uterino por vía transvaginal en el mismo momento que hacemos la ecografía morfológica. No me voy a detener mucho en esto. Entonces la ecografía morfológica, entre las 20 y las 24 semanas sería el mejor momento.
nos permite entonces hacer un cribado de malformaciones fetales mayores, de cromosomopatías y alteraciones precoces de crecimiento. Calculen ustedes que la mayor parte de las alteraciones de crecimiento las vemos en el tercer trimestre. Identificar, como les dije, pacientes con alto riesgo de parto prematuro espontáneo en la evaluación del cuello uterino. Nosotros también ingresamos los datos y hacemos curvas para ver riesgo de parto prematuro cuando medimos el cuello. Y evaluamos con el Doppler, por supuesto, un riesgo de disfunción placentaria precoz, o sea, una placentopatía restrictiva. La anatomía fetal, vemos toda la cabeza, aquí podemos ver los ventrículos, el cartal ventriculomegalia, vemos la cisterna magna, el resto de las estructuras encefálicas, la cara fetal, con todas las estructuras que se pueden ver claramente, inclusive en las órbitas, descartar todo tipo de patología en la cara, hasta cataratas congénitas, y ahí poder evaluar fenómenos. Ahí le pediremos un torch nuevamente, ver el tamaño de la cabeza fetal para descartar infecciones, la anatomía del abdomen, vemos claramente el estómago, la arteria hepat, la vena, el ingreso del cordón, perdón, los riñones, el aparato digestivo en general, ahí se ve la aorta con las arterias renales, la vejiga, y aprovechamos ese corte en la pelvis de la vejiga para ver las dos arterias ilíacas rodeando a la misma, y de este modo descartar la posibilidad de arteria umbilical única. Los miembros, descartar pivot, anomalías de las manos y de los pies, contar los dedos, ver el esqueleto en general, la columna, en toda su extensión, ya tanto en cortes sagitales como en cortes axiales, y el corazón y las grandes arterias. Aquí hay otro tema. Si un ecografista está realizando una ecografía donde no sospecha ninguna patología en lo que está viendo, probablemente no sea un ecocardiograma, un Doppler cardíaco básico realizado por un especialista. En nuestra institución tenemos el gusto y el placer de contar con 2 cardiólogos fetales, cardiólogos infantiles, reconocidos en nuestra ciudad, pero debemos decir, no voy a abundar tampoco en este tema porque ustedes han tenido recientemente, por lo que vi, un webinar con gente muy especializada, y también el doctor Argüello estuvo en ese webinar, yo lo sé, que trabaja con nosotros. Así que no siempre es necesaria una ecocardiografía, ese es otro tema. Hay marcadores ecográficos, hay marcadores blandos, llaman soft markers, que también tenemos que ver, aparte de todo lo que ya conocemos. Por ejemplo, ventriculomegalia. Estamos hablando ya del segundo trimestre, hueso nasal ausente o hipoplásico, arteria subclavia aberrante, pliegue nucal, que no es lo mismo que la translucencia nucal. Ojo cuando piden los obstetras pliegue nucal en el primer trimestre, es incorrecta la terminología, pliegue nucal se evalúa en el segundo trimestre. Intestino hiperecogénico, intestino hiperecogénico se puede presentar en aneuploidía, pero también en peritonitis, en fibrosis quística, etc. La piel ectasia, foco ecogénico cardíaco y alteración en los huesos largos. Como dice aquí esta diapo, en segundo trimestre, cada efecto cromosómico puede pertenecer a un síndrome puntual. Fíjense, no vamos a hablar de cada una de ellas porque no nos dan los tiempos y deberíamos desarrollar cada patología por separado. Pero la suma de todos estos marcadores nos va acercando a un diagnóstico probable cuando recién los estamos evaluando en el segundo trimestre. También se puede realizar lo que se llama el sonograma genético, que por ahí no es lo mismo que la ecografía morfológica. Se evalúan otros marcadores o se evalúan algunos marcadores de un modo muy puntual. Es como mejorar la ecografía morfológica, pero para esto hay que tener un entrenamiento previo, como dice la diapositiva. Inclusive se pueden rendir exámenes en algunos programas con un control de calidad para saber que estamos hablando como corresponde de cómo debe medirse un pliegue nucal, cómo debe medirse el hueso nasal, que acá ya se mide, no solo es la observación,
el espacio prenasal y otros marcadores. Entonces, recuerden que esto se llaman entonces marcadores blandos o menores. Son específicos y ustedes se van a encontrar a veces en unos neonatólogos con que dicen, bueno, me mandaron aquí porque me detectaron quistes de plexos coroideos. Aislados, la mayoría de estos marcadores no tienen ninguna significación, aislados. Cuando se van sumando y aparecen otros marcadores mayores asociados, bueno, ya ahí cambia la cosa. Pero quiste de plexo coroideo, hueso nasal hipoplásico o ausente, pliegue nucal engrosado, foco ecogénico cardíaco, cuántas ecocardios y doppler cardíacos se realizan porque hay un foco ecogénico cardíaco que ustedes saben que no tiene ninguna significación patológica de modo aislado. Un intestino hiperecogénico que hay que ver si está bien informado como intestino hiperecogénico. Pielectasia, ojo con la pielectasia, que se asustan los ecografistas, se asustan los obstetras y ni hablar los padres porque tienen pielectasia, que a veces corresponde nada más que a una alteración o una modificación en la maduración del aparato urinario o una patología del sistema urinario y no como parte de un síndrome genético. Así es como se mide un pliegue nucal en el segundo trimestre, pero pasemos a otra cosa. Se mide el húmero, los fetos con Down pueden presentar acortamiento de huesos largos en general, ya sea el fémur o el húmero, y entonces esto a veces se ve recién en el segundo trimestre. El tema de las pelvis renales, yo voy a pasar un poco más rápido. El hueso nasal que debe medirse en el segundo trimestre si es que tiene un sonograma genético. Y fíjense como en esta otra foto que tiene la flecha no se ve hueso nasal, algo que no fue identificado en el primer trimestre. Los huesos de la mano, el foco ecogénico cardíaco, no nos vamos a detener en esto. Es un foco ecogénico cardíaco, no pasa absolutamente nada con eso, no deberíamos darle importancia. No sé cómo estamos con el horario, María Noel. Y estamos un poquito pasados, Miguel, ya son las 8:10. No sé cuánto tiempo te falta. Y yo tengo hasta las 24. No importa. No sé el resto de los participantes. No. Lamentablemente no pudimos hablar de una cosa muy importante para nosotros, que es el tema de la restricción de crecimiento. Pero la verdad que es un tema extenso. Cuando decimos, ¿cuándo debemos realizar? Bueno, todo esto lo tenemos que realizar en primero y segundo trimestre. La evaluación del Doppler va incorporado, como dijimos, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, como veníamos hablando también, para ver el desarrollo, pero fundamentalmente en el tercer trimestre, realizar una ecografía sin Doppler, la verdad que es un crimen, porque hablar de restricción de crecimiento solo del punto de vista de los datos biométricos fetales y la evaluación sugestiva de crecimiento fetal por datos biométricos sin una evaluación hemodinámica flujométrica, la verdad es que sería un estudio totalmente incompleto. Entonces, en tercer trimestre vamos a tener que evaluar Doppler fundamentalmente y hacer una evaluación del crecimiento fetal. Y cuando hablo de crecimiento fetal, porque no vamos a tener tiempo para desarrollar eso, hablo de velocidad de crecimiento. Porque si nosotros tomamos una ecografía con datos biométricos aislados, viene por primera vez a nuestro consultorio, una paciente en el tercer trimestre, tomamos los datos biométricos, decimos, es chico. ¿Y cómo definimos? Pequeño para edad gestacional, acorde a la edad gestacional, o macrosómico, restricción de crecimiento, no. Eso que para los neonatólogos es tan fácil de decir, este niño es pequeño, para los ecografistas y para los tetras, un feto pequeño significa muchas cosas y no puede ser evaluado solo con los datos biométricos, sino también con los flujométricos. Un poco para terminar todo esto, saber que el Doppler fetal es fundamental, que la neurosonografía es otro estudio complementario que puede hacerse, no en todos los casos, que la ecografía 4D, yo cuando siempre la denosté un poco, porque era parte de un show comercial, algunos de mis colegas, muy buenos fetólogos de otros países, me dijeron, sí, pero mira ese feto que vos presentaste, la cara que tiene en la 4D, no está contento.
y yo mostraba anomalías vasculares cerebrales en esa conferencia. O sea que la 4D, si la sabemos usar y no la empleamos como un elemento exclusivamente de marketing, cosa a la que nosotros, por supuesto, como estudiosos que somos de la medicina fetal, nos oponemos. Sí sabemos que la ecografía 3D, 4D, 5D y lo que dije hoy, ecografía de transparencia, es la ecografía que se ve en el futuro. Yo empecé diciendo que hacíamos ecografía que ni siquiera era tiempo real en obstetricia, imagínense todo lo que tenemos ahora. Así que yo todo lo que se venga creo que debe estar disponible para toda la población. Otros métodos son, ya hablamos de la ecocardiografía fetal, el Doppler fetal, como dije, y la posibilidad de la resonancia magnética. También la resonancia magnética fetal, cuando encontramos que no es para todos los fetos, por supuesto el estándar de oro para el diagnóstico de malformación y de crecimiento, etcétera, es la ecografía, en combinación con la clínica de los tetra, pero la resonancia nos aporta muchos elementos y también debo decir que el mejor aparato, como dije con la ecografía de resonancia magnética fetal, en sí solo no es nada si no lo ayudamos con recursos humanos correspondientes. Tiene que haber muy buenos radiólogos especialistas en resonancia magnética fetal para que tenga validez y con experiencia en el tema. Yo iría un poco cortando, no como Jack el Destripador, como dije al principio, sino tratando había tantos temas que Frankenstein después para unir todo, me complicó la cosa. Pero debo decir que todo esto debe estar a disposición de la población general, en los ámbitos hospitalarios, y ahí rescato lo del comienzo de la red de medicina, red argentina de medicina fetal, que más allá de que yo no decía que no compartía la definición, comparto los objetivos y es tratar de que todo, incluido terapéutica fetal, de que tampoco tuvimos tiempo de hablar de la fetoscopía para tratamientos en las gestaciones múltiples, síndrome de transfusión gemelo-gemelo, en el tratamiento de la hernia diafragmática, en el tratamiento fetoscópico del mielomeningocele, todas esas patologías que se pueden en un futuro inmediato tratar, no, en un futuro inmediato no, ya son el presente. Si ustedes me ven rodeado de negro es porque estoy en la oficina de mis webmaster y no tengo ni idea dónde están las luces, saldré a oscuras de aquí. Eso tiene que estar disponible para toda la población, porque todas estas entidades, la restricción de crecimiento, el feto pequeño, la preeclampsia, están directamente asociadas con la nutrición de la población. Por supuesto que todas estas entidades son de mayor frecuencia, mayor incidencia en los países en desarrollo, mal llamados en desarrollo, somos países pobres en relación a los países en desarrollo. ¿Por qué? Por la mala alimentación. Por eso tiene que haber un programa de asistencia, por eso no podemos no tener un Ministerio de Salud Pública, ni hablar. Entonces, yo creo que estas redes que hoy en día están tratando de acercar lo mejor de la tecnología y lo mejor del conocimiento para que nazcan niños sanos, vivos y sanos, como dijimos al comienzo, tenemos que saunarnos multidisciplinariamente y por eso les agradezco a ustedes, los neonatólogos, con quien en otros momentos de mi especialidad no hubiera tenido ninguna relación y hoy compartimos, me comunico mucho con los neonatólogos y les debo agradecer traer un intruso a vuestro ámbito. Así que da para una segunda charla todo lo que me quedó, pero la corto aquí. Y les agradezco muchísimo y salvo que quieran hacer alguna pregunta, que yo la contestaré desde esta oscuridad. Bueno, Miguel, desde ya muchas gracias. La verdad que todos los contenidos que desarrollaste estuvieron súper interesantes y por supuesto que ya me están pidiendo por privado otra charla. Así que te dejamos comprometidos para tratar estos próximos temas en otra charla posterior. Bueno, sí. ¿Hay algunas preguntas? Por ejemplo, estamos en mediados de noviembre, quedará para el año próximo. Sí, va a tener que quedar para el año que viene por una cuestión de calendario, exacto. No, aparte que ya hay mucha gente que empezó a comprar sidra, etcétera, entonces no, me parece que no corresponde. No va a dar el tiempo por lo menos. Bueno, una de las preguntas acá nos manda Ofelia respecto a restricción del crecimiento intrauterino y transfusión feto-fetal. Ella lo que quiere saber es cuándo lo buscamos exactamente, pensando que a veces tenemos pocas posibilidades de detectarlo. ¿Cuándo sería el momento oportuno para buscarlo?
En realidad la restricción, no sé si está diciendo algo más, Ofelia. No, no. Bueno, en realidad, Ofelia, ustedes saben que, yendo al tema de los monocoriales, algo que simplemente lo mencioné, una de las probables patologías es el síndrome transfusional gemelo-gemelo, que hoy está absolutamente comprobado en todo el mundo que es un crimen, a veces se puede, pero es un crimen dejarlo a su libre evolución sin la posibilidad de ofrecerle un tratamiento, y ese tratamiento es un láser, fotocoagulación por láser de las anastomosis superficiales, para que de ese modo el desbalance hemodinámico entre el feto donante y el feto receptor se inviertan o se anulen, y de ese modo no tengamos un feto con restricción de crecimiento, que lo podemos ver, Ofelia, desde periodos muy, pero muy tempranos de la gestación. Y y que el otro feto donante tampoco se complique desde el punto de vista hemodinámico, porque ustedes saben que cualquiera de los dos, ya sea el pequeño, el donante como el receptor, sufren desde el mismo modo la posibilidad de fenómenos hemodinámicos severísimos con probable muerte fetal de ambos. Y además la secuencia de polidramio puede hacer que, por otro lado, que haya en ese feto receptor que tenga un polidramio significativo por la cantidad por la cantidad de sangre que recibe, la cantidad que orina, los cambios en la angiotensina, etcétera, hace que haya un polidramio, y por supuesto ese cuello uterino no se la banca y hay un parto prematuro. Eso es lo que realmente ocurre. Para eso entonces está el tratamiento con fetoscopía, y ese tratamiento con fetoscopía hay que realizarlo alrededor de la semana 20 a 20 y pico en adelante, ya cuando es muy tarde. Hay criterios, criterios para aceptar esos fetos, para esa gestación, para hacer un tratamiento, y ese tratamiento se puede hacer por ahora. Nosotros estamos trabajando con Medigen con algunos de nuestros amigos son el doctor Sabino Gil Pugliese, de la Fundación Prenatal, venido hace un par de años desde la Fetal Medical Foundation de Londres, también nuestros amigos del Hospital Italiano, con el doctor Lucas Otaño, el doctor Horacio Aiello en el Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Sabino Gil Pugliese está en Córdoba, el doctor Adolfo Echegaray en Austral, en Pilar, y nosotros aquí en Rosario todavía no lo tenemos. Pero tenemos una amistad grandísima con ellos, somos un centro de referencia donde nos viene muchísima gestación gemelar monocorial complicada, y nosotros los derivamos, pero estamos tratando de ver cómo en un futuro inmediato, en un lugar neutral, porque aquí tenemos el problema de Rosario, que si no, las maternidades se van a pelear entre ellas, entonces estamos buscando un lugar neutral para que las pacientes tengan acceso y probabilidad de hacerse estos tratamientos, porque también han mejorado, más allá de que la curva de aprendizaje de tratamiento por fetoscopía es muy importante, ya en este momento ya llevan años trabajando, tienen muchos casos, son muy seguros haciendo estos estudios, no exentos de complicaciones como ruptura de membrana, ruptura de útero, complicaciones, etcétera, pero que cada vez son menores en sus casuísticas, y algún día temprano lo tendremos aquí, ya que los fetoscopios se manejan como por los ecógrafos portátiles, que nunca pensamos que lo íbamos a tener de semejante definición, y andan con los fetoscopios en una valijita, y seguramente lo van a poder hacer. Porque como todo, estoy hablando, lo importante, hablé de curva de aprendizaje, son los recursos humanos. Y la otra probabilidad, otra complicación importante, es la restricción selectiva de crecimiento en las gestaciones monocoriales. La restricción no es lo mismo que el síndrome de transfusión gemelo-gemelo. Lo que ocurre es que en la torta placentaria a un flaco pobre o una flaca flaque le correspondió un 20% de la placenta, el otro un 80%, entonces el que le correspondió poca torta tiene una restricción selectiva de crecimiento, y ahí también está la probabilidad de realizar, entre otras complicaciones monocoriales, que no me voy a tener en esto, de realizar este tratamiento por fetoscopía. Así que no le tengan miedo a ese tratamiento, sí tengan miedo a dejarlo como está. Yo sé que estamos hablando de ambientes hospitalarios donde no se pueden trasladar, pero vuelvo a decir, todo el pueblo debería tener la posibilidad de hacerse todos los métodos diagnósticos, todos los tratamientos que existen. Vamos atrás de eso, todo lo que trabajamos en esto. Debe ser
debe ser un objetivo también, no solo estudiar y no solo reunirnos así, debe ser un objetivo político, social y cultural, dar la posibilidad a todo el mundo de que esto ocurra. Gracias por prenderme la luz, ahora aparezco, estaba en la oscuridad total, Juan Cruz. Parecía la bruja cachabacha por lo menos se te veía la luz de Laura que tenés. Bueno, esos son los tratamientos. Y fundamentalmente cerca de la semana 20 ahí. Ya cuando es muy tardío tampoco tiene sentido porque las complicaciones son más importantes. Y por otro lado ya están establecidos un montón de patologías propias de estas complicaciones, sobre todo cardiopatías y otras hemodinámicas que después es difícil de revertir. Quiero decirles también, algunas experiencias nuestras que hemos tenido, que algunas cardiopatías que hemos visto en los fetos receptores por sobrecarga en el síndrome de transfusión gemelo-gemelo, luego del tratamiento con fetocopía, lo hemos visto con pacientes que mandamos al italiano, algunos son obstetras amigos, que le ha ocurrido esto en su propia familia, han revertido por completo, o sea que estos tratamientos son increíbles. No se usa más la amniorreducción, no se usan otras metodologías porque al lado de esta probabilidad de fetocopía ya en el mundo, si no estaríamos muy atrasados. Bueno, buenísimo, Miguel, clarísima toda la explicación. Y también te quería preguntar acerca del screening de preeclampsia, si últimamente se está viendo que lo piden más los obstetras, si está habiendo una mayor requerimiento o si todavía nos faltan diagnosticar muchas preeclampsias que se están pasando por alto y se diagnostican tardíamente. La mayoría se está pasando por alto. La mayoría se está pasando por alto. Yo siempre digo una cosa, yo vivo de los obstetras. Son los derivantes de mi trabajo, o sea que siempre tengo que hablar bien de ellos y a veces digo, mira, yo pienso muy mal, como son amigos, digo, yo pienso muy mal de vos en un montón de cosas, pero en la parte profesional te tengo que querer. Siempre les digo lo siguiente, las pacientes en estos momentos donde la información, nosotros estamos todo el día trabajando, entonces no siempre estamos a disposición de la información, pero la paciente embarazada es muy particular, se entera de todo más rápido que los médicos. Claro que su información se la da el amigo Juan Carlos Google y entonces viene totalmente distorsionada, que cualquiera, y ahí debería el obstetra brindar la información que corresponde. Y no corresponde que un médico ecografista le dé la información, a veces muy parecida a la de Juan Carlos Google. Entonces, lo que sí te diría que no están al tanto de todo lo que le podemos ofrecer en el clínico de preeclampsia. Nosotros nos hemos reunido, nosotros trabajamos mucho, pero esto no estoy haciendo ningún tipo de propaganda, por Dios. Digo que nuestro staff se reúne para establecer cuáles son los parámetros biométricos. Primero tuvimos meses para discutir y rediscutir si tal guía sobre la biometría fetal correspondía. Nosotros no agarramos ese aparatito del reporte que nos da el ecógrafo con numerito, decimos pesa tanto, da tanto. Eso nosotros hoy en día estuvimos discutiéndolo, cada caso es particular. Tenemos nuestro estándar de observación en percentiles, en Z-score, tenemos nuestras tablas ahí, y por eso nuestros estudios no duran 5 minutos, y por eso tenemos que hablar con la paciente. Ese es otro tema fundamental. Primero, aprender todo esto. Y después, una cosa importantísima es, ¿qué informe escrito le damos al obstetra? Por suerte, algunas cosas son lindas para vivir en Buenos Aires, pero por suerte no vivimos en Buenos Aires, podemos agarrar el teléfono y contarle a los médicos, sabemos que lo tenemos a disposición. Somos una ciudad de densidad intermedia, donde podemos comunicarnos y decir, pero además, ¿qué informe escrito ofrecemos? Ni un informe lleno de un montón de información que lo único que va a hacer es marear a un médico obstetra que tiene que pesar a la paciente, hablar a la paciente, preguntarle la obra social, fijarse en sus análisis, ver si tiene tal bichito, si no tiene cuál otro, dónde se va a internar, qué se hizo, qué comió, qué no comió, qué le pica, etc. Y encima nosotros le hacemos informe de 10 hojas. Bueno, eso cuando se presenta una patología, hay lugares donde obviamente yo soy amigo de Adolfo Echegaray. Si uno va a Pilar es porque se merece un informe de 3, 4 hojas con todo el tipo de recomendaciones que yo no debería darle cotidianamente a un obstetra porque lo mareo. Tengo que llegarle con conclusión y tengo la probabilidad en muchos casos de hablar con ellos.
Y por otro lado, un informe tiene que saber, lo mismo hay ecografistas, como lo dije al comienzo, que hablan de pliegue nucal en semana 11-14, no corresponde. Que muestran fetos que dan vuelta a carneros por el aire y por ahí agarramos una translucencia nucal y dijimos que estaba mal, no corresponde. No digo que nadie tiene que ser un genio para hacer esto, por Dios, no es una cosa tan sencilla, no querría operar un corazón, me quedo con esto que es más fácil. Pero bueno, esto es lo que ocurre con nuestra especialidad y con la medicina fetal. Y aparte, otra cosa además, porque estoy en un webinar de la Sociedad de Pediatría del Comité de Neonatología. Si yo no pertenezco a una institución donde se internan pacientes y yo, tenemos que hacer lo que hago con lo que hacemos nuestro staff. Noel, ¿cuánto pesó? ¿Qué Apgar tuvo? ¿Cómo está? ¿Tenía lo que dije o era un bolazo? Eso es fundamental. Si no, no vamos a aprender nunca. Ese es otro tema. Entonces la ecografía, no somos meros fotógrafos, como me querían hacer creer algunos malos compañeros cuando ingresé en diagnóstico por imagen. Son fotógrafos. Bueno, o no vas a tener relación con los pacientes. Tenemos una relación muy estrecha con los pacientes y eso es bueno. Pero no está bueno que sea solo sacar fotitos, que también ocurre. Bueno, buenísimo. Sí, Miguel, sobre todo la importancia de eso, del trabajo multidisciplinario, de la comunicación, de saber que en el medio hay dos pacientes, que son la mamá y el bebé, y que todo lo que nosotros podamos intervenir va a repercutir en toda esa vida fetal, en el nacimiento y después en los pacientes recién nacidos que van a ser los nuestros. Así que... Para terminar, te voy a contar un caso que tiene que ver con la importancia de ser un ecografista. No hablo por mí, sino hablo de cómo deben ser los ecografistas. Los médicos que hacen ecografía obstétrica, ¿qué hacen ecografía? Hay muchas veces que salen a la sala de espera y hay un paciente, bueno, ahora es diferente la circulación hasta que termina el COVID, pero salen y no se dieron cuenta que vieron a ese paciente hace 5 minutos porque no le miraron la cara, miraron la pantalla. Y entonces nos ha ocurrido de estar haciendo ecografía, hablar, mirarle la cara y decir, ¿vos te sentís bien? Sí. Y diagnosticar, por ejemplo, por verle la paliza, a ver, sentate, a ver, mirá cómo está, no, mira, te voy a mandar con tu médico obstetra que te haga un hepatograma y descubrir que tiene hígado graso agudo del embarazo y si no se lo decíamos al paciente porque le miramos la cara, ¿no? Porque la ecografía no nos decía nada. ¿Entendés? Descubrimos eso y una paciente salvó ni hablar el feto, la paciente salvó su vida. Entonces, eso, integral, es lo importante. Bueno, y no lo quiero demorar más porque todos ya estamos a fin de año. Bueno, la verdad que es súper interesante. Te dejamos comprometido, Miguel, para una próxima charla del año que viene, para tocar los temas que no pudieron tocarse en esta charla. Y bueno, me parece que sí, que por una cuestión de tiempo vamos a terminar acá, pero la verdad que nos encantó, te queremos agradecer, por supuesto, a todos los integrantes del comité por haber participado en esta charla y nos seguiremos viendo. Bueno, gracias a ustedes, al contrario, muy agradecidos. Bueno, gracias a todos y les quiero recordar que para los que estén interesados en acceder a la charla grabada, escribiendo el mail a la Sociedad de Pediatría van a poder acceder al link donde está grabada toda esta conversación. Bueno, gracias a todos y saludos.